Hola, mi nombre es Jennifer Carguapo Mamego y hoy vamos a hablar en el curso de Mecánica de Suelos el ensayo de propiedad hidráulica en el suelo. En esta ocasión va a ser el ensayo de capilaridad. Introducción. La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión o fuerza intermolecular del líquido, que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Los continuos espacios vacíos de un suelo pueden comportarse en conjunto como tubos capilares con secciones transversales diferentes. En contraste con lo que ocurre en los tubos, los vacíos continuos del suelo se comunican entre sí en toda dirección, constituyendo un enrejado de vacíos. Cuando el líquido sube por el tubo capilar, es decir, a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular entre sus moléculas es menor a la adhesión del líquido con el material del tubo, es decir, es un líquido que moja. Uno de los grandes problemas que tiene el proceso de capilaridad del agua freática de construcción es que al subir esta agua se humedece los cimientos de las diferentes estructuras, provocando la corrosión del acero, de refuerzos de los cimientos, y algunas veces esta agua freática, cuando los niveles son muy altos, alcanza a subir por capilaridad a las paredes de los edificios, viviendas, generando problemas en los ladrillos y los acabados de las estructuras. Las fuerzas que actúan en la capilaridad son el peso propio de la edificación o un muro, F, que viene a ser la fuerza de ascensión capilar. El TS es la tensión superficial del agua por unidad de línea de contacto entre el agua y el tubo. Y HC, que viene a ser la altura de ascensión capilar, y H es la altura del agua. Para poder calcular la altura máxima que puede alcanzar un fluido en una capilaridad, se hace necesario hacer un análisis de las fuerzas que intervienen en el sistema de fluido. Se realiza la sumatoria de fuerzas en Y en el diagrama que hacemos para la capilaridad, donde viene a ser 2pi por radio más la T, que viene a ser la tensión superficial dentro de la capilaridad, por el coseno del ángulo, más pi por radio al cuadrado, que es igual a 0. Luego, para despejar la presión, se tiene que la presión viene a ser igual a 2 menos la tensión superficial dentro de la capilaridad por el coseno del ángulo sobre radio, como la presión es igual a menos la altura por la presión del agua, pero la altura viene a ser 2 por la tensión superficial por el coseno del ángulo sobre la presión del agua por el radio. Problemas de capilaridad en la construcción. Uno de los graves problemas que tiene el proceso de capilaridad de las aguas freáticas en la construcción es que al subir estas aguas se humedecen los cimientos de las diferentes estructuras, provocando corrosión del acero y refuerzos de los cimientos. Algunas veces estas aguas freáticas llegan a ser muy altas y sube su capilaridad a las paredes de las edificaciones, generando problemas en los ladrillos y los acabados de las edificaciones. Una solución a este problema es cambiar el suelo sobre el que descansan los cimientos por un suelo más grueso, que no permita la capilaridad del agua freática. También encontramos solución de aditivos para el concreto para poder generar impermeabilidad de este, y de morteros para recubrir estructuras con el fin de ganar impermeabilidad. En construcción de carreteras, si el terreno donde se va a fundir la construcción está constituido por un suelo limoso y el nivel freático está poco profundo, para evitar el ascenso capilar del agua es necesario sustituir el material limoso por otro con menor potencia de capilaridad. Por eso en las construcciones de carreteras siempre ponen las piedras grandes, que son las llamadas piedras over, para que el ascenso capilar no sea alto.
Para poder entender sobre cómo sucede el fenómeno de capilaridad en los suelos, se mostrará el siguiente ensayo, llamado ensayo de ascensión capilar. Materiales. Necesitaremos una bandeja plástica transparente, 3 recipientes tubulares de 2 pulgadas de diámetro, agua, colorante, las 3 muestras de suelo, arcilla, arena y grava y una regla. Procedimiento. En el caso de la arcilla, este suelo que presenta acá tiene arcilla con limo, ya que si fuera solo arcilla, la arcilla tiene una alta capacidad de retención de agua y presenta poco drenaje. Es por eso que la absorción del agua es rápido. Pero si la arcilla tiene limo, el limo no deja que el agua suba. Es por eso que nuestra arcilla tiene poco ascensión capilar. Todas estas fórmulas nos hacen llegar a la altura capilar. La altura capilar nosotros en nuestro ensayo ya lo tenemos. En caso si no lo tendríamos, y vamos a emplear esta fórmula. Pero como lo tenemos, vamos ahora a ver cuál es el diámetro de los poros que tiene estos suelos, que viene a ser el suelo arcilloso, arenoso y la grava. En nuestro ensayo, en la muestra de arcilla, ya hemos hallado la altura capilar en 60 minutos, que es 5.3 centímetros. Para eso queremos saber cuánto es el diámetro de poros de la arcilla. Para hallar el diámetro, primero debemos hallar el radio. El radio viene a ser 2 por la tensión superficial por el coseno de tita sobre el peso específico del agua por la altura. La altura viene a ser la altura capilar. El coseno de tita viene a ser 0 y la tensión superficial del agua viene a ser 72.8. Hallamos esta ecuación y nos da el radio, que es de 0.040 centímetros. Para hallar el diámetro lo multiplicamos por 2 y nos sale que tiene un diámetro de poros de 0.08 centímetros. En el caso de la arena, debido a la cantidad de espacios de poros es pequeña, tiene baja capacidad de retención del agua, ya que este suelo es muy permeable. Es por eso que el agua asciende en forma más rápida. En los cálculos vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la muestra anterior, hallando primero el radio y luego el diámetro. La altura capilar acá es de 9.9, pero le hemos restado 1.5 porque es la altura del agua que hemos considerado, ¿no? Entonces nos sale que es 8.4 centímetros. La tensión superficial del agua es de 72.8, el peso específico del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, y el coseno de tita, o el ángulo, va a ser 0, y nos sale un radio de 0.2 con un diámetro de 0.4 centímetros de los poros de la arena. Por último tenemos el caso de la grava. En este caso la capacidad de retención de agua en la grava es pequeña, ya que sus espacios de poros son muy grandes y eso hace que la capilaridad casi desaparezca. Haciendo los cálculos respectivos, tenemos que la altura de capilaridad es en los 60 minutos es de 6.5 centímetros. Y tenemos un radio de 0.03 centímetros y el diámetro de poros de la grava viene a ser 0.06 centímetros. Conclusión. Observamos que el fenómeno de la capilaridad no se da por igual en los distintos suelos, siendo en algunos el ascenso del agua más rápido, tardando pocos minutos en algunos casos, y en otros pudiéndose demorar hasta un día entero. Sabemos el mecanismo de la capilaridad es determinada para saber cómo actuar en un determinado suelo para definir el pro y las contras de la labor que se va a hacer en el suelo. Conocer cuál es bueno o malo
la capilaridad, y dar la solución depende del conocimiento que tenemos sobre esta ascensión de agua. Con los experimentos hechos podemos dar solución en cualquier tipo de suelo agregando convenientemente capas de material o mejorando la resistencia del mismo. Con la determinación de los poros podemos saber cuál es la mejor opción para colocar los agregados o en el suelo cuál es el mejor terreno para una construcción. Gracias.